A Contramano. Estamos en contacto con Magalí Cyrulnikov, técnica superior en Administración y consejera de Derechos de Inquilinos. Es integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, una gran organización, y de la Comunidad Federal de Inquilinos, Inquilinas y No Propietarios. ¿Cómo te va, Magalí? Simón te saluda. ¿Qué tal? Muy buenas noches, tardes. Sí, totalmente. Estamos un poquito confundidos en época de confinamiento. A ver, nos interesa mucho hablar del tema de los inquilinos, tener un paneo de lo que está pasando ahora en tiempos de pandemia, en tiempos de una nueva ley estrenada, a ver cómo está resultando, pero sobre todo el proceso que hace que cada vez, supongo, haya más inquilinos y menos propietarios. Vos nos lo confirmarás. Contanos, por favor, ¿cómo es eso? En la ciudad de Buenos Aires, en particular, hace décadas que se viene aumentando la cantidad de inquilinos e inquilinas en la ciudad y desplazando a ciertos sectores, que son los sectores trabajadores y de la economía social, porque las viviendas tienen un alto valor económico, está dolarizado el suelo, y va siendo cada vez más difícil sostener para la clase trabajadora, tanto a nivel impositivo como por las condiciones de vida, sostener esa vivienda. Mucha gente propietaria de su vivienda fue desplazándose hacia las provincias, principalmente la provincia de Buenos Aires. Muchos prefieren tener el ingreso de una renta, de un alquiler, a estar viviendo en ese mismo lugar porque les da más rentabilidad eso. ¿Cuál sería el porcentaje de viviendas ociosas en la ciudad? Son 600.000 viviendas ociosas aproximadamente en este momento. Es un montón. ¿Qué porcentaje es? No tengo el porcentaje exacto, pero sí la cantidad de viviendas, porque no está la cantidad de viviendas en total. Sí se sabe que en cuanto a la población propietaria es alrededor del 45%, y los inquilinos y las inquilinas somos el 40% de la población de la ciudad. Más o menos el 20%, 15% restante está o son viviendas ociosas, o también está lo que tiene que ver con la ocupación comercial. Por eso es que no hay un número exacto de porcentaje, pero sí de 600.000 viviendas, que es muchísimo, que las dejan en esa situación de ociosas, que no cumplen ninguna función, porque van incrementando el valor año a año. Entonces lo tienen como una inversión. Está ahí, no cumple ninguna función, pero de un año al otro aumenta su valor. Entonces forma parte de la especulación financiera. Sí, muchísima gente de plata del interior del país compra un departamento. Es parte un poco, una expresión del miedo que se le tiene al sistema financiero argentino, ¿viste? Esta idea de que el ladrillo... Claro, así como está el tema de la dolarización, y el suelo está dolarizado, se toma como una forma de inversión económica, tener una propiedad, aunque esté vacía y no cumpla ninguna función. Hace más de 5 años hay proyectos de ley presentados en la legislatura para que esas viviendas que son ociosas tengan o un gravamen, un impuesto por estar en esa condición, para que le sea más rentable al propietario que tenerla cerrada y vacía, tenerla alquilada. Entonces es una forma en la cual aumentaría la oferta de viviendas en alquiler en la ciudad de Buenos Aires. Sí, de hecho hay muchos países, y no necesariamente Venezuela, como la gente suele pensar, que intervienen enormemente en el mercado. Alemania, si mal no recuerdo, la península escandinava. Ahora se pusieron no solamente límites a la cantidad de viviendas que puede tener una persona a su nombre, sino también, y además tienen un gravamen, tienen impuestos bastante altos por tener más de una vivienda, sino que además dentro de las nuevas regulaciones que llevan un mes o 2 meses, o sea, son regulaciones muy recientes, también se reguló el valor inicial del contrato de alquiler. Era algo que antes siempre estaba
regulado de alguna manera o no regulado por el mercado inmobiliario. Ahora el valor lo está normatizado por los municipios y tienen un piso por el valor del metro cuadrado por el cual se calcula el alquiler. Ya no es más que lo ponen arbitrariamente, Sí. sino que... ¿De qué país hablabas? En España, en Barcelona, y particularmente Barcelona y Madrid tienen nuevas regulaciones ahora, pues también por el tema de la pandemia, y también ocurrió que muchas propiedades, por el tema mismo de la pandemia, donde la gente invierte con una finalidad turística, también estaban vacías. Entonces, bueno, se reguló el mercado con una oposición muy grande de una parte de los propietarios de las ciudades, pero ya tienen esa regulación del precio inicial, que acá en Argentina también hay proyectos, y lo subieron y lo siguen estando, que esperemos que a futuro se regule en algún momento, sobre regular el valor inicial del alquiler en función del valor que tiene la propiedad, el valor fiscal de la propiedad. Entonces, si la propiedad tiene un valor fiscal, como ejemplo, aunque no es un valor real, ¿no? Pero tiene un valor fiscal de 1 millón de pesos, el 10% es lo máximo que pueden cobrar de alquiler. Entonces ya se tiene un parámetro. Hoy en día en Argentina Perfecto. No hay nada que lo regule, de hecho por la ley de alquileres y además por los decretos que vinieron a proteger la situación de los inquilinos y las inquilinas por la falta de ingresos que provocó la pandemia, vimos como en casi todo el territorio nacional aumentaron en una forma totalmente desmedida el valor inicial de los contratos de alquiler. O sea, la forma que eligió el mercado inmobiliario ante una situación totalmente excepcional y particular, por la cual hizo falta que hayan normas para proteger a los inquilinos, fue aumentar el valor en el 50% muchas veces en los contratos de renovación. O sea, gente que ya estaba habitando, que estaba pagando, por ejemplo, 20.000 pesos mensuales, y para renovar les pedían alrededor de 30.000 pesos mensuales, que para una familia que encima dejó de tener ingresos muchas veces o los vio disminuidos, es una cuestión imposible de afrontar eso. Por eso también es que en Argentina va a hacer falta que en algún momento se regule ese valor inicial del alquiler. Sí, de hecho, bueno, era una picardía más o menos esperable, ¿no? Porque vos corregime, yo tengo alguna idea, no soy un experto, que lo que hizo la nueva ley de alquileres fue regular la evolución del valor en un contrato de alquiler y decir cuándo se puede aumentar y bajo qué estándares, pero lo cierto es que no el inicio, ¿no? Según el mercado inmobiliario, disponían, aunque tampoco era algo legal, aumentar semestralmente, cuando en realidad los salarios se acuerdan a los acuerdos paritarios anuales. Sí. Entonces, si el salario aumenta una sola vez al año, como el alquiler, se va a pautar en aumentos semestrales. Claramente lo que eso hace es que se empobrezca principalmente la clase trabajadora, porque cada vez es menor el poder adquisitivo y el aumento muchas veces se hizo imposible de afrontar, y muchísimos inquilinos e inquilinas nos vimos obligados a rescindir contratos porque era imposible pagar lo que nos habíamos comprometido cuando los sueldos se estaban acordando en como mucho un 20% anual, cuando los contratos firmados previamente tenían un aumento semestral de alrededor del 15%. Sobre todo los corredores inmobiliarios definían entre ellos qué interés aplicar, y era en los últimos meses de este año, antes de la cuarentena, en enero, febrero de este año, y los últimos meses del 2019, ya estaban poniendo un valor de hasta el 18% semestral, que es imposible. O sea, el 18% semestral es casi el 40% anual, cuando los sueldos estaban actualizándose en menos de un 20%. Entonces, claramente es un compromiso que es imposible de cumplir para un inquilino. Una horca, sí, básicamente es eso. En muchos países del mundo lo que se pone el énfasis es en tener un inquilino que cumpla con un precio acorde y tenerlo muchos años. Entonces el negocio en la mayoría de los lugares. ¿Por qué? Porque tener una vivienda
vacía 2-3 meses buscando un inquilino, también implica para el propietario un gasto de tener que seguir pagando expensas, impuestos, cargas sin recibir nada. Entonces, en la mayoría de los países el negocio es tener un inquilino bien, cuidarlo y que esté muchos años pagando esa renta, sin que se dificulte ni tampoco... Sí, totalmente, a un precio justo, ven el negocio como más a mediano plazo. Claro. Ustedes todo el tiempo enfatizan que cada vez hay menos propietarios, ¿es así? Claro, porque en realidad no hay en Argentina políticas públicas que estén destinadas hacia los inquilinos y las inquilinas. De hecho, aún los programas nacionales como el Procrear tienen requisitos que son imposibles de cumplir para un inquilino. ¿Qué piden? Por ejemplo, 20% de ahorro del valor de la propiedad a adquirir. Para un inquilino que tiene un salario promedio de alrededor de 30.000 pesos y está pagando un alquiler de 15.000, 20.000 pesos, es imposible tener un ahorro que le permita tener el 20% del valor de una propiedad que está dolarizada. O sea, realmente no se excede por esa cuestión, además de que las cuotas muchas veces resultan ser mucho más altas que lo que sale un alquiler. Entonces, es un círculo vicioso donde nunca se puede salir de esa situación. Y aumentan, ¿por qué? Porque la población crece y aún los que heredaron una propiedad la tienen que dividir a veces entre 3 hijos, les queda un pedacito, ese poquito de plata que les queda no les alcanza para adquirir otra propiedad y terminan también en situación de alquiler. Entonces, a medida que va creciendo la población y que faltan políticas públicas destinadas a que los inquilinos e inquilinas puedan adquirir una vivienda, vamos viendo que cada vez crece más esta situación donde cada vez hay más inquilinos. En Argentina somos 9 millones de hogares inquilinos. Es un cuarto casi de la población de Argentina alquila. En un país que tiene un territorio totalmente extenso, hay 2 problemas. Uno es la falta de ingresos en el interior, que también hace décadas que vienen provocando que se desplace la población de las provincias hacia la ciudad y hacia la provincia de Buenos Aires. Por eso va creciendo la concentración urbana, que en este momento además es un problema enorme, porque lo vemos con el virus, la pandemia, como cada vez es más difícil que la gente, que no circule el virus en lugares que están superpoblados y donde también faltan muchas veces servicios públicos como el agua, que son elementales para el cuidado, para el lavado de manos, para la higiene del hogar. De hecho, acá en la ciudad de Buenos Aires, creo que son 7 de cada 10 porteños tienen algún tipo de problema con el agua potable, o sea, que no la reciben en condiciones. Hay muchas veces de esto. Es muchísimo. De hecho, hubieron denuncias ahora durante la cuarentena por recibir agua dentro de los hogares que estaba con olor o con color amarronado, y no tenía que ver con una cuestión de tanques, de limpieza de tanques, de una cuestión de un hogar en particular, sino de cómo se provee esa agua. Entonces, tampoco es un servicio público que esté prestándose como debería ser, y menos en esta situación de pandemia. La vivienda y el agua y la conectividad son 3 derechos humanos que fueron totalmente vulnerados, que son vulnerados desde hace muchos años, pero que en esta situación se pusieron en evidencia porque la cantidad de gente que se vio damnificada por tener vulnerados esos derechos humanos fue muchísimo mayor. Sí, y mucha gente que no tuvo ingresos, no es que no tiene la voluntad de pago, la gente no tiene ingresos para poder sostener muchas veces. Son muy pocos los que están tranquilos y para mí es mentira que haya tanta solidaridad, porque la mayor cantidad de gente pasa hambre, o sea, lo está pasando pésimo. Y ahí vemos no el problema de que se reparten en algunos lugares algunos bolsones de comida, pero a la gente le sigue faltando techo. Sí, no, entonces, totalmente. Y decime, ¿cómo está respondiendo la flamante ley de alquileres? ¿Qué es lo que está pasando ahora en tiempos de pandemia? La ley de alquileres dejó algunos baches, algunos muy importantes, como es el tema de los honorarios de los corredores inmobiliarios, que en muchas provincias, en la ciudad de Buenos Aires no,
pero en muchas provincias está regulado como que lo pagan en partes iguales o lo paga solamente el inquilino, o en la provincia de Buenos Aires, que es donde mayor cantidad de gente hay, en la provincia de Buenos Aires dejan los honorarios, dice que una de las partes puede asumir la totalidad de los pagos de los honorarios y esa parte se la asignan automáticamente a los inquilinos. ¿Qué vemos? Que resulta, la ley de alquileres vino a aumentar la cantidad de años de contrato. Antes los contratos eran por 24 meses, ahora son por 36. Los honorarios que calculan los corredores inmobiliarios sobre 36 meses resultan en montos que son muy superiores a la cuota del primer mes de alquiler. Entonces, para un alquiler de 20.000 pesos en San Justo, hay honorarios del corredor inmobiliario de 30.000 pesos, que es una locura. Entonces, al inquilino, para entrar en San Justo a un alquiler, tiene que pagar 30.000 pesos de honorarios, sellado, que lo están cobrando ilegalmente como si fueran el gobierno de la provincia de Buenos Aires. En realidad, los impuestos provinciales se tienen que pagar directamente a la provincia de Buenos Aires, no por intermediarios, pero las inmobiliarias juegan a ser el intermediario, nunca presentan los comprobantes de pago del sellado, pero le cobran al inquilino sellado, 30.000 pesos de honorarios, el mes de adelanto, el mes de depósito. O sea, están tratando de hacer lo que hacían antes. Un poco peor. Con el tema de los corredores inmobiliarios se ve esta problemática que ahora hace que un inquilino, para entrar en la provincia de Buenos Aires a una vivienda, alquilar, tiene que pagar alrededor de 80.000 pesos, que es una locura. Cuando el salario mínimo hoy en día es de 21.600 pesos, pedirle a una persona que no tiene ninguna propiedad que afronte un pago de 80.000 pesos para alquilar. Entonces, realmente la provincia de Buenos Aires entró en una situación de crisis habitacional como nunca, también producto de esto. O sea, muchas de las situaciones que vemos, como pasó en Guernica, como está pasando en Escobar y en otros lugares en la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con que se desplazó a una parte de la población de su derecho a la vivienda y que no hay una política pública realmente para que esa población pueda acceder al techo digno, y esta situación, además, en los últimos días, empeoró después de los incidentes que hubieron en Guernica, y recibimos denuncias desde la Comunidad Federal de Inquilinos e Inquilinas, varios lugares del país, de Santa Cruz, de Chubut, de la provincia de Buenos Aires, donde propietarios o personas relacionadas con el propietario, porque algunos eran o el hijo o el amigo o el abogado amigo, se presentaron en horas de la noche a violentar cerraduras, a abrir la puerta para tratar de sacar de los pelos directamente a las inquilinas, muchas veces mujeres, único sostén familiar. Nos llamó la atención porque recibimos casi las mismas situaciones de denuncia, estas mujeres, mamás de chicos menores de 10 años, que recibieron en horas de la noche, el sábado, el domingo, el lunes, estas personas que les violentaron la puerta y muchas veces las lastimaron, para tratar de claro, para evitar, la propiedad. Porque ahora supuestamente durante el confinamiento no se puede desalojar a nadie, ¿verdad? Por el decreto. Claro, los desalojos están suspendidos por el decreto 766, que es la prórroga del decreto 320, que bueno, esta es la situación global. La ley de alquileres se hace efectiva a partir del 1 de julio de este año. El decreto ya estaba vigente, el decreto 320, que suspendía los desalojos, prorrogaba los contratos y congelaba los precios de los alquileres desde marzo hasta septiembre. Se prorrogó a partir del 30 de septiembre hasta el 31 de enero del 2021. ¿Qué pasa? Hay gente que tiene atrasados pagos, hay gente que tiene atrasados apenas no pudo pagar el índice de indexación que se había comprometido por esta situación, o sea que lo que deben realmente es muy poco, pero los propietarios se sienten estafados, por llamarlo de alguna manera, y en ese sentimiento violentan, agreden, lastiman, y lo peor es que, o sea, lo que están haciendo es un acto totalmente ilegal.
pero parece que esa ilegalidad queda escondida y son absolutamente impunes, porque en todos los casos también vimos la misma metodología y en distintas provincias. La policía llegaba tarde o no llegaba, o en muchos casos tampoco les aceptaban las denuncias, porque lo que toman en cuenta es como que la propiedad fuera el único valor y no los derechos que tienen las personas, ni tampoco lo que dicen los decretos. Pues ¿qué hace falta? Que el Estado tome también una responsabilidad de hacer cumplir ese decreto, porque si no es palabra muerta. Está el decreto, está la ley de alquileres, pero muchas veces hay incumplimientos y tampoco hay un asesoramiento a todas las problemáticas que tienen los inquilinos y las inquilinas, y hay muchísimas dudas porque mucha gente no sabe tampoco cómo protegerse de esas situaciones. Entonces, además de hacer la ley y hacer el decreto, hace falta poner centros de mediación donde el Estado intervenga para mediar en un conflicto entre el propietario y los inquilinos y poner también un poco de paños fríos en estas situaciones y brindar una protección real, porque si no pasa esto, es como que es la ley de la selva. Nosotros lo vemos con muchísima preocupación, porque es los desalojos forzosos son violaciones a los derechos humanos. Sí, absolutamente. No, pero aparte el gobierno tiene que participar, porque lo cierto es que tiene que solucionar un problema que él mismo creó. Porque viene pasando esto, la falta de políticas públicas, donde no hay un programa de viviendas para los inquilinos y las inquilinas. Como te contaba, el Procrear no sirve para inquilinos e inquilinas porque los requisitos que tiene son imposibles de cumplir para un inquilino. En la Ciudad de Buenos Aires, el Instituto de la Vivienda de la ciudad viene ejecutando el presupuesto desde hace décadas, o sea, siempre va por abajo de lo que tienen presupuestado y no lo hacen para las viviendas que hace falta hacer en la Ciudad de Buenos Aires. Se le cedieron terrenos desde el Estado Nacional hacia la Ciudad de Buenos Aires. En el último gobierno de Macri le cedió al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tierras fiscales del Estado Nacional, y esas tierras fiscales no se les puso para qué son esas tierras. Entonces, ¿qué hacen? Hacen negocios privados inmobiliarios, donde incluso modificaron el código urbanístico para que se consideren viviendas lugares de 18 metros cuadrados, que claramente no son lugares para ser habitados por familias. En 18 metros cuadrados puede vivir una persona. Entonces, hacen esos emprendimientos, obligan, de hecho vimos como mostraban algunos medios de comunicación como si fuera lo mejor del mundo, que la gente viva en un espacio diminuto con camas plegables, mesa plegable, sí. sillas bueno, por lo pronto plegables. nos acostumbramos después al ataúd, ¿no? Empezamos a tener conciencia de las medidas. Y se les sacrificó a los porteños la bañera y el balcón sin que se dieran cuenta, y nadie reaccionó a eso cuando se modificó el código urbanístico. Absolutamente. Mira, ahora lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo. No sé si querés agregar algo. Ya te invito al aire a continuar estas charlas porque el tema realmente lo merita. Sabes mucho y a nosotros nos interesa enormemente. Pero bueno, por la charla de hoy, ¿querés agregar algo? Sí, que se comuniquen. Tenemos una página de Facebook desde la Comunidad Federal de Inquilinos y No Propietarios, que nos pueden buscar así. Está con X porque buscamos la forma inclusiva. Sí, sí. Inquilines y no propietarios, sería Comunidad Federal de Inquilinos y No Propietarios, donde estamos también brindando asesoramiento gratuito para los inquilinos y las inquilinas que están padeciendo realmente las intimidaciones y los hostigamientos, y muchas veces también de parte de las inmobiliarias comprometerse a firmar contratos que están totalmente fuera de la ley. Así que sí, nosotros ponemos a disposición la página para que puedan evacuar consultas, sacarse dudas, y también brindamos muchas veces asesoramiento personalizado para que la gente sepa reconocer sus derechos y buscar la ayuda necesaria para hacerlos valer. Es fundamental, me parece muy bien. Bueno, te agradecemos enormemente, Magalí, volveremos a hablar. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, un abrazo grande. A contramano.
contramano. La gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano A armada. contramano.